Bueno, muy buenas. Para el que solo vea este vídeo y no haya visto mi vídeo anterior del resumen, me presentaré primero. Me llamo José Gil Cuesta, vivo en Albacete. Mi email, si queréis contactarme, sería josegilcuesta@gmail.com y soy una persona que simplemente hace poco se ha enterado de la gravedad de la crisis en la que vivimos y que he decidido grabar estos vídeos para transmitirles a mi gente más cercana esta preocupación que tengo y que entiendan la gravedad de la situación. Este vídeo en particular lo que pretende es dar un resumen de por qué esta crisis en la que estamos es la mayor crisis nunca jamás vivida por la humanidad. Primero de todo tenemos que entender que ya estamos en 1,2 grados de calentamiento global, que eso es una barbaridad. O sea, no es que nos acabemos de enterar y que esto esté empezando, no, esto ha empezado hace ya tiempo y estamos jodidos, estamos ya muy mal. 1,2 grados es una barbaridad para el planeta. Tengamos en cuenta que el planeta, la temperatura media del planeta son 15 grados. 1,2 grados para 15 grados sería como si nuestro cuerpo actual de 37 grados de temperatura eleváramos unos 3 grados. O sea, con 40 grados creo que nosotros estamos muy mal, con mucha fiebre y muy fastidiados, pues imaginaos cómo está el planeta. Para entender un poco lo grave que es la situación, quiero ya transmitiros que la subida del mar ya va a ser 1 metro. Eso ya es irremediable. Hagamos lo que hagamos, va a subir 1 metro. Es de 1 metro para arriba. Esto es una barbaridad, es tremendo, pero es que no es 1 metro para adentro, no es 1 metro para el 2100 y va subiendo a unos 4,5 centímetros cada año, pero eso irá creciendo de forma exponencial. Lo vamos a ver. La gente de los 40 años, yo tengo 45, lo vamos a vivir y lo peor de todo es que nuestros hijos no van a tener una España en las playas como hemos vivido nosotros. Esto es un drama, me parece una barbaridad. Y por eso insisto que esta es la mayor crisis jamás vivida por la humanidad. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que esto es tan grave porque aunque el 1,2 sea la media, claro, en el planeta Tierra hay mar y hay tierra y el mar está mucho más frío y se calienta mucho menos que la Tierra. La Tierra se calienta a un factor de 2 o 3 veces más que el mar. Entonces, claro, si tenemos 1,2 de calentamiento global medio, la Tierra se eleva entre 3, 2, 3, 4 grados más. Por eso hemos vivido el verano que hemos vivido en España. Pero es que encima España es uno de los países más afectados del mundo por esta crisis climática. Dentro de la Europa es el país más afectado de todos, o sea que estamos especialmente jodidos los españoles. Por eso tenemos que reaccionar todavía más fuerte. Con 2 grados de temperatura de subida media, ya se espera un riesgo de extinción de un 3 o 18% de las especies y a día de hoy ya se está produciendo una extinción masiva de especies, la mayor que nunca ha ocurrido en la vida del planeta, mayor incluso que lo que ocurrió con los dinosaurios. ¿Y por qué esto es tan grave? Porque con cada grado de subida de temperatura no es que vayamos a estar más calentitos y que, bueno, pues subimos el aire acondicionado y ya está. No, es que estamos hablando de comida, estamos hablando de poder comer, de poder beber agua. Todo eso va a empezar a desaparecer, ya está empezando a desaparecer y eso va a provocar hambre y muerte. Encima, la cosa no está yendo bien. El escenario a día de hoy más probable es el de los 3 grados. Y con esa situación 1/3 de la vida de la Tierra va a desaparecer, la mitad de la población va a estar en riesgo de peligro mortal, en riesgo de morir, y hay un riesgo muy alto de que ese cambio vaya a un cambio radical, a un cambio acelerado, y la vida en la Tierra desaparezca, por lo menos la vida humana. Es un riesgo actualmente que existe y que es probable. Y además tenemos que entender que las cosas no se están haciendo bien. Deberíamos estar en un 55% de reducción para 2030 y con lo que se está proponiendo ahora vamos a estar en un 7,5. Y la cantidad de petróleo que se planifica extraer desde ahora hasta el 2030 es más del doble que lo que deberíamos extraer para mantenernos en el 1,5, que es un poco el límite que han marcado los científicos para poder mantener esto en una situación un poco controlable. Es que es una barbaridad lo que está ocurriendo. Este es el resumen, los mensajes importantes que quiero que se os queden en la cabeza y ahora voy a desgranarlos, a explicarlos un poco más, ¿vale? Primero, tenemos que entender que no estamos en un cambio climático, no, que estamos en una emergencia climática. ¿Y por qué decimos eso? Primero de todo tenemos que entender qué significa el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático de la ONU. Luego, en Naciones Unidas se habló durante mucho tiempo del cambio climático y se decidió ratificar un panel formado por expertos de todo el mundo. Todo el mundo ha puesto científicos ahí y durante 36 años han sacado ya 6 informes y en esos informes han ido revisando la documentación, la investigación realizada en todo el mundo
sobre esta situación de cambio climático y siempre en todos los informes han concluido lo mismo. El cambio climático es culpa del hombre que está contaminando con CO2 fundamentalmente y eso está calentando el planeta. No podemos aceptar ni podemos dejarnos convencer por negacionistas, que todavía los hay, que dicen que esto no es verdad. Desde hace mucho tiempo se viene explicando que esto es verdad y se confirma informe tras informe. Cada 6 años, como veis, han sacado un informe escrito por miles de científicos de todo el mundo, de más de 100 países. O sea, que no es una cuestión, una opinión privada o un artículo, no, es un consenso y encima es un consenso, esto es una vergüenza, un consenso de mínimos para que ese informe salga a la luz. Todos los científicos han tenido que estar de acuerdo en lo que ponen ahí, por lo tanto no se pone lo más, lo más extremo o lo que parece menos comprador. No, siempre los científicos que son más conservadores, porque además ahí hay mucho lobby y los países influyen para que cuenten en esos informes lo menos posible, para que haya que cambiar lo menos posible del sistema, nos cuentan lo menos posible y es un consenso de mínimos. O sea que encima lo que ven en esos informes es lo menos malo de lo que realmente está ocurriendo, es un poco mentira. ¿Vale? Eso tenemos que entenderlo. Y hay 3 informes que sacan, o sea, el informe tiene 3 partes, ¿vale? Dentro de la primera parte, la parte 1, que llama Working Group 1, esto es lo que nos han contado en el último informe que han sacado. Y aquí veis temperaturas, es para que entendamos la gravedad de la situación. Veis ahí desde el año 1 después de Cristo hasta actual, cómo ha ido evolucionando la temperatura en la Tierra. Y veis el picazo que ha pegado desde el año 50 al año 2020. 1,2 estamos ahora, es una barbaridad. Y si veis la gráfica de más a la derecha, del 50 al 2020, veis cómo eso se ha producido de una forma exponencial, desde el año 50, desde el año 70 más bien. Esto está en forma exponencial, no es una forma lineal, es una cosa bárbara. Estamos yendo de forma exponencial a una situación dramática, horrible, malísima. Aquí veis las proyecciones. Hasta antes os he enseñado dónde estamos y aquí veis las proyecciones que nos dicen los científicos que ellos estiman que va a ocurrir. Hablan de 5 escenarios, ¿vale? Aquí los veis los 5 escenarios. En 2015 veis que estamos en 1,2 grados y hablan de 2 escenarios buenos, un escenario medio y 2 escenarios muy malos. Los escenarios buenos van encaminados a quedarnos en el 1,5 de grados de temperatura, de subida de temperatura, porque hay un consenso de que ese es un poco el límite a partir del cual esto ya va a ser un drama tremendo. El planeta va a entrar en una situación malísima de temperatura y de retroalimentaciones que van a llevar a todavía más calor y tenemos que controlarlo ahí. Pero es que, como veis, el del centro, que nos lleva a los 3 grados, entre nosotros, es el más probable. Porque, como os cuento, en estos informes que dan del IPCC se quedan con una información de mínimos que todos los científicos están de acuerdo que nadie puede evitar decir que es verdad. Pero hay otra mucha información que está demostrando que la situación es mucho peor de lo que están poniendo esos informes, que como está un poco en duda y hay científicos que lo rebaten y muchos países que no quieren que eso aparezca, le están quitando. Pero realmente el escenario más probable de hoy es el de los 3 grados. Y con 3 grados va a ser una barbaridad. Tenemos que entender que estamos ahí en una situación malísima. Con 1,5 grados ya habrá un aumento drástico de sequías, de incendios forestales, de inundaciones y habrá escasez de alimentos. Y eso es algo que hemos ya vivido este verano en España y en todo el mundo. Esto es solo el comienzo. El problema es que lo que hemos vivido este verano es algo que se va a quedar y que va a ir a más. Esto es solo una crisis bárbara. Y aquí tenéis una cosa que a mí me parece tremenda, que es cómo va a subir el nivel del mar. Entonces veis que en los 5 escenarios, veis que ya sube medio metro para el 2100, pero es que esto para el 2100, si veis en el grafiquito de más a la derecha, veis el azul, es el gráfico que habla del escenario 2,6, que es el segundo mejor, y como veis, habla de que la subida del mar va a estar entre hasta 3 metros va a llegar. Eso ya habla de 2200, 2300, o sea que haciéndolo lo mejor posible, el mar ya va a subir 1, 2 o 3 metros en los próximos 200 años. Porque ya el calor que hemos metido en la atmósfera es tan grande que se queda ahí y hasta que se vaya y hasta que consigamos mitigar eso va a tardar siglos. Es una barbaridad. O sea, para el año 2100 lo normal es que el mar haya subido ya medio metro o más y eso lo vamos a vivir todos y va a ser una barbaridad. Y una pena tener que explicárselo a nuestros hijos. Sigo, disculpadme. Perdonad que me he liado. Aquí está. ¿Y por qué?
cambio de temperatura, ¿por qué hace tanto algo? Todo parece, bueno, 1,2 grados. Bueno, pues pongo un poco más fresquito mi aire acondicionado y suficiente. Porque, como os contaba, el calentamiento en tierra firme es muy superior a la media. Claro, nos dicen 1,2 grados o 1,5. Nosotros pensamos, bueno, a ver, si habitualmente estoy en 30, 20, pues 1,5 grados tampoco es tanto. No, no, es que esto es una barbaridad, porque como os digo, el calentamiento en tierra firme es 2 o 3 veces mayor que la media global. Eso hace que los sucesos extremos se conviertan en normales y 1,5 o 3 grados, que es el escenario más probable actualmente, van a suponer 6 o 9 grados de subida en tierra firme. Y eso va a hacer que el planeta y nuestra Tierra cambie radicalmente y tengamos que emigrar e irnos a vivir a otro sitio. Aquí tenéis cómo va a cambiar el mundo y cómo va a cambiar en temperatura en todo el mundo respecto a lo que llaman un baseline. En el centro tenéis lo que llaman baseline, es cómo estaba el mundo en los años 50, en el siglo XVIII, XIX, antes de que empezara la revolución industrial, y cómo va a ir evolucionando en temperaturas con 1,5 grados, que es el escenario que ya nadie se cree, 2 o 3, que es el escenario más probable de hoy. Y como ves, el rojo está por todos sitios y especialmente en España. ¿Qué va a ocurrir con esa situación? No va a haber acceso a agua, va a haber una crisis alimentaria. Eso va a provocar migraciones de miles de millones de personas y va a ser un caldo de cultivo, claro que sí, para el fascismo. Mucha gente va a morir en todo el mundo. Pero es que encima tenemos un problema tremendo, un riesgo tremendo y que asusta, que es la teoría del cambio climático abrupto, porque el cambio climático no es un proceso lineal que va poquito a poco calentándose y poquito a poco yendo, no, es que hay cambios que ocurren muy rápidamente y a veces se vuelven irreversibles debido a efectos que son desbocados y que ya no podemos revertir. El planeta es muy complejo y los científicos nos están avisando que estamos jugando con fuego y que nos podemos quemar y irnos todos al garete. Toda la humanidad puede desaparecer. Porque hay unas cosas que llaman bucles de retroalimentación positiva, que no tienen nada de positiva. Y aquí tenéis un ejemplo. Veis aquí arriba que si sube la temperatura, esa flecha nos lleva a que el hielo se derrita. Y si el hielo se derrite, disminuye el efecto albedo. El efecto albedo es el efecto de reflejo de la luz del sol hacia afuera. El hielo refleja la luz del sol y hace que la luz del sol vuelva hacia el espacio y no se quede en la Tierra. Claro, si hay menos hielo, menos luz se refleja y por lo tanto más luz y más calor se queda en el planeta y más sube la temperatura, que derrite más hielo, que disminuye más el efecto albedo y que sube más la temperatura. Pero es que encima hay otro efecto, que es que como se está derritiendo el hielo, se está derritiendo el permafrost. El permafrost es suelo congelado. Ese suelo congelado tiene metano. Y conforme se está descongelando, está liberando metano, que está aumentando los gases de efecto invernadero. GEI son gases de efecto invernadero. El metano, igual que el CO2, es un gas que calienta mucho el planeta y está subiendo la temperatura. Que derrite más hielo, derrite más permafrost, disminuye el efecto albedo y sube más la temperatura. Eso es un efecto, un bucle de retroalimentación que ya no podemos evitar y que conforme más suba la temperatura, peor va a ir. Pero es que hay muchos más. Aquí veis 9 de 15 puntos de inflexión que los científicos ya tienen estudiados, que son críticos en el planeta y que ya se han activado. Los veis ahí, no voy a entrar en detalles, podéis parar un momento la grabación y verlos en detalle, pero eso ya se ha activado y eso hace que la situación ya no sea lineal, sea exponencial y vayamos a un cambio climático abrupto, que sería de verdad una barbaridad. El cambio climático abrupto nos avisa que si estamos a una temperatura media por encima de 1 grado centígrado es peligroso. Los científicos nos advierten que estamos en una situación ya peligrosa. Si pasamos y llegamos a los 3 grados o pasamos, eso va a ser catastrófico y puede llegar al ritmo que vamos en el 2050 perfectamente, porque no estamos haciendo nada. Que no se engañen, no estamos haciendo nada. Y si vamos a los 5 grados, es una realidad, una probabilidad muy grande de que se extinga toda la especie humana en el planeta. Es tremendo. El IPCC, como os digo, el panel intergubernamental, trabaja en sus informes en 3 grupos. El primer grupo nos ha contado eso en el año pasado y el segundo grupo, en marzo de este año, nos ha contado que debido a esos cambios de temperatura, esto es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, como veis, nos avisan, y estos son científicos, no son políticos, ni son personas, no son científicos, esto es un consenso. Ellos están de acuerdo, toda la comunidad internacional está de acuerdo en que esto va a ser así. Desastres, incendios forestales, millones de personas estarán en peligro por el acceso a los alimentos, por el acceso al agua limpia,
más del 40% de la población a día de hoy sabemos que es altamente vulnerable al cambio climático, porque donde viven en el planeta se va a calentar tanto y va a faltar tanta agua y tanta comida que van a estar en riesgo mortal. Eh, y es que ya en este decenio que acaba de pasar, han muerto ya 15 veces más personas debido a lo que está ocurriendo y está aumentando la intensidad de la crisis. Y con un aumento de un 3%, un tercio de la vida de la Tierra se extinguiría. Ahí estamos la especie humana, pero hay muchísimos animales, muchísimas especies naturales, que es una vergüenza lo que estamos haciendo con ellos y con el planeta. Por eso, no podemos seguir hablando del cambio climático, por favor. Dejad de decir cambio climático. Tenemos que hablar de crisis, la mayor crisis que ha vivido nunca la humanidad, la mayor, nunca la humanidad se ha enfrentado a algo así, nunca espero que se vuelva a enfrentar. Y es una crisis climática, ecológica y social, porque nos estamos cargando el clima, la ecología, la vida en la tierra y, por supuesto, la sociedad. Y además resulta que encima España es el país de la Unión Europea más vulnerable, porque decimos, bueno, estamos dentro de los países ricos, no nos irá tan mal. Pues no, nos va a ir fatal. Nos va a ir fatal porque España es el país con más temperatura de la Unión Europea. Por lo tanto, una subida de temperatura en Alemania, en Polonia, en Rusia, hombre, les va a afectar, pero como ellos están fresquitos, bueno, pues estarán menos fresquitos, pero tendrán una temperatura media con la que todavía podrán manejarse y vivir. Pero en España, que tenemos una temperatura media alta, esto nos va a llevar a una situación dramática. Tenéis aquí una proyección de qué se espera que ocurra en España y como veis aquí, las temperaturas naranjas o rojas van cogiendo cada más y más España y cada vez ocupan más cantidad de España. Previsiones que para el 2090 el 74% de España esté desertificado y seguramente no podamos vivir en España y todos tengamos que emigrar. Aquí veis más datos, un gráfico de la situación actual. Entre el 61 y el 2018 ya ha subido todo eso en España. Y es que encima, claro, como muchísima parte de la población española vive en las costas, y las costas, como digo, van a sufrir una subida del mar de medio metro durante este siglo, pero luego de 1 metro y 2 y 3, es que lo de España es que va a ser una pena ver a España dentro de 50 o 100 años. Nuestros hijos ya lo van a empezar a sufrir y, por supuesto, nuestros nietos y nosotros lo veremos en carne, en nuestra propia carne. Aquí tenéis otra información más que salió en prensa hace poco, que bueno, como veis, está subiendo a 4 milímetros por año y a finales de siglo calculaban aquí que habría subido 1 metro. El mar ya va a subir 1 metro y, como digo, entender que esto ya no puede cambiar. Es 1 metro, 2 o 3. Y si hacemos las cosas bien, eso volverá a bajar en 3 siglos. 3 siglos hacen falta, según los científicos, para recuperar el planeta como era antes del capitalismo. Es una barbaridad, haciéndolo lo mejor posible. Tenemos que entender, quiero transmitiros que esta crisis nunca jamás la ha habido la humanidad como ahora. Nunca jamás ha habido algo así. Que en España habrá un calor extremo como en Irak. Ya hemos pasado el verano, como hemos pasado, pues cada verano va a ser peor. Cada verano va a ser peor y ya os digo que vamos a tener que emigrar porque Córdoba será la nueva Bagdad. Allí vivirán fatal, habrá poca agua, poco cultivo y habrá que vivir y mal vivir. Voy a quedarme aquí en estos mensajes que quiero transmitiros y por eso vuelvo a insistir en ellos. La mayor crisis jamás vivida por la humanidad. ¿Vale? Quiero que esta charla sea corta y por eso no me voy a alargar más, pero por favor, quedaros en la cabeza esto es lo que quiero transmitir, que ya estamos en 1,2, que la subida de 1 metro del mar es ya irremediable y serán 2 y 3, que el incremento en tierra firme es 2 o 3 veces mayor que la media global. Por eso es tan malo lo que está ocurriendo, que encima España es el peor país parado de la Unión Europea y de los 20 peores del mundo, con 2 grados, que es seguro que eso va a ocurrir, ya se va a extinguir muchísima cantidad de especies. Ya a día de hoy se está produciendo la sexta extinción masiva de especies. A día de hoy ya los científicos nos están confirmando que de la historia del planeta, en la vida del planeta total, a día de hoy estamos en la mayor extinción de vida en el planeta, más que con el famoso meteorito de los dinosaurios. Más especies están muriendo ahora que entonces. Y con cada grado de subida de temperatura, con cada gradito, el rendimiento del arroz, maíz y trigo, que es la base de la alimentación en el planeta actualmente, pierde un 10 o un 25% con cada grado. Es para que entendamos la magnitud de la tragedia a nivel alimentario. ¿Vale? Tenéis aquí el gráfico de los escenarios y, como digo, estos escenarios que vemos aquí son los escenarios consensuados por todos los científicos y que los países
han aceptado que se publiquen en ese informe oficial. Pero es mucho peor, la situación es mucho peor que eso que se transmite ahí, porque no les dejan a los científicos poner toda la verdad, porque hay mucho manejo de los países y de las grandes empresas y de los dignatarios en manejar ese informe para que pida menos cambios de los que realmente habría que hacer. Por eso os digo que el escenario más probable, sin duda, a día de hoy es el de los 3 grados. Vamos a un desastre tremendo. La mitad de la población estará en peligro mortal y encima es que tenemos un riesgo muy alto de que ese cambio climático abrupto se produzca, se acelere el cambio, se acelere el impacto y esto entremos en una situación exponencial. Porque como digo en rojo, no os dejéis engañar. A día de hoy no se está haciendo ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que se debería hacer. Por eso vamos directos al 3%. Así que hay que reaccionar y me quiero quedar aquí, porque a día de hoy, en este gráfico podemos ver cómo hemos pasado del azul al rojo, cómo el nivel de CO2 está subiendo continuamente y cada vez con más ritmo exponencial. Y aquí veis las reuniones que ha habido en los últimos años que no han servido para nada, para nada. Esas reuniones no sirven para nada, ni están sirviendo para nada. Y me quiero quedar en este ejemplo que yo creo que es un buen ejemplo de lo que nos está ocurriendo. Si pones a una rana en un bote con agua, con una olla, y la vas calentando poquito a poco, la rana no salta porque está en el agua se va calentando poquito a poquito y la rana está cómoda. Dice, que bien, un poquito de temperatura, o calentito, y estoy bien, estoy bien. Y para cuando se da cuenta de que ese calor se convierte en quemar y que se va a quemar, ya es tarde, ya no le da tiempo a saltar y muere cocida dentro. Eso nos está ocurriendo a nosotros. Vamos a morir cocidos porque cuando nos demos cuenta de que realmente tenemos que reaccionar y tenemos que saltar será demasiado tarde y mucha gente morirá. ¿Vale? Así que aquí me quedo y si os ha gustado este vídeo, os emplazo al siguiente en el que os explicaré la causa de esta situación que es capitalismo. ¿Vale? Pues hasta ahora.